61% de los adultos uruguayos tiene sobrepeso. 26% pasa la franja de la obesidad. Ambos guarismos superan la media continental y suponen una de las grandes preocupaciones del Ministerio de Salud Pública. Dentro de 1 año y medio, un octógono será un aliado de la cartera para combatir esas cifras. Esta suerte de cartel de pare en color negro llevará las palabras exceso de grasa, exceso de azúcar, exceso de sodio y se estampará en los alimentos envasados que superen determinados valores. A fines de agosto, el presidente Tabaré Vázquez firmó el decreto que establece un periodo de 1 año y medio para que los productores de alimentos se adapten a esta medida, que parte de una tendencia que comenzó en Chile y que está empezando a discutirse a nivel del Mercosur. Sin embargo, el decreto genera una buena cantidad de dudas y para despejarlas es que recibimos hoy en estudios a Jimena Moratorio, magíster en nutrición en salud pública y referente del área nutricional del Ministerio de Salud Pública. Jimena, ¿qué tal? Buenos días, un gusto recibirte por acá. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos con una definición bien básica, ¿no? Pero los grandes perjudicados serán los alimentos ultraprocesados, ¿no? ¿Te parece si empezamos por explicar cuáles son los alimentos ultraprocesados y qué los define? Bueno, esto parte de una clasificación en función del grado de procesamiento de los alimentos que en realidad para el ámbito de la nutrición es bastante nueva y novedosa y por eso todavía sigue haciendo por ahí algunos ruidos. Pero la OPS la ha adaptado y hoy por hoy nosotros la hemos incluido en la guía alimentaria para la población uruguaya. Si ustedes ven los 11 mensajes, uno hace referencia específica a los ultraprocesados. Entonces tenemos que entender lo que no son los ultraprocesados primero y en lo que tenemos que basar nuestra alimentación. Entonces tenemos alimentos naturales, que son aquellos que se extraen directamente de las plantas o de los animales, las frutas, las verduras, la leche, los huevos, ¿sí? Bueno, algunos cereales, por supuesto, también, el arroz, por ejemplo. Algunos tienen algún procesamiento mínimo, es decir, se los somete, por ejemplo, a un procesamiento térmico, como en el caso de la leche, ¿no? Para la pasteurización, o en algunos casos son pulidos, desecados, ¿no? Como en el caso del arroz, refinados, etcétera. Pero no hay una alteración de su calidad nutricional, ¿sí? Por ejemplo, la leche se extrae, se somete a un procedimiento térmico para pasteurizarla, obviamente, y hacerla segura desde el punto de vista microbiológico, pero no hay un agregado ni de grasas, ni de azúcar, ni de sal, ¿no? El alimento mantiene su composición natural, ¿sí? Y estos son los que tienen que ser la base de nuestra alimentación, ¿sí? Las legumbres, ¿no? Las leguminosas, las frutas, las verduras, combinadas con carnes, por ejemplo, en su estado natural, huevos, leche, etcétera. Después tenemos productos procesados, que es cuando a estos productos naturales se los somete a algún procedimiento, algún procesamiento, pero que nosotros podríamos hacer en nuestras casas, ¿no? Son estos procesamientos que se han utilizado desde hace décadas y décadas, ¿no? Por ejemplo, la conserva, ¿no? Nosotros agarramos una fruta o un vegetal, ¿no? Y probablemente lo cocinamos, le agregamos aceite, puede haber algún agregado de sal o de azúcar, pero el producto sigue manteniendo su matriz. Uno ve, por ejemplo, en una conserva de tomate que allá adentro hay tomate y claramente lo puede identificar, ¿no? Por supuesto que allí hay un agregado, ¿no? De grasas o de sodio, entonces su calidad nutricional se altera. Pero en general el uso de estos productos son como parte de una preparación, ¿no? Yo no voy a sustituir un plato de comida por una conserva de tomate. Entonces todavía pueden seguir siendo parte de nuestra alimentación saludable, ¿no? Bien. Ahí están los quesos, están los panes, están las conservas, están los productos, por ejemplo, salados o ahumados, las carnes, por ejemplo, un atún, ¿no? Enlatado. Ahí hay un agregado de sodio, puede haber de grasas, pero está allí presente el producto también y lo podemos identificar claramente. Y después tenemos los ultraprocesados. Los ultraprocesados son formulaciones, ¿sí? Uno allí empieza a ver una larga lista de ingredientes que no los identificamos claramente y que son sometidos a procesamientos que nosotros no podríamos realizar si quisiéramos imitar ese producto en nuestra casa. Son productos que están pensados para otro tipo de consumo, que tienen que permanecer mucho tiempo en una góndola, ¿no? Porque el consumo está pensado para eso. Entonces se empiezan a utilizar
derivados de alimentos y no alimentos muchas veces en su composición. Empezamos a ver jarabe de maíz de alta fructosa, empezamos a ver, por ejemplo, grasas hidrogenadas, empezamos a ver lo que es también derivados de proteínas, ¿no? Hidrolizados de proteínas, etcétera. Vemos además componentes que nosotros no tendríamos en la cocina de nuestra casa si quisiéramos prepararlo, ¿no? Empezamos a ver nombres raros y en general, como tienen que permanecer mucho tiempo en las góndolas, se utilizan grandes cantidades, por ejemplo, de sal, que se utiliza para tapar algunos sabores que se producen en el procesamiento, pero también para extender su vida útil, grandes cantidades de azúcar, grasas resistentes a la oxidación, porque tienen que resistir mucho tiempo en esa góndola hasta que se han consumido, entonces se empiezan a utilizar grasas trans, y son productos que en general tratan de imitar a un alimento natural, pero que tienen muy poco del alimento natural, ¿no? Si uno empieza a mirar la lista de ingredientes, podemos ver en el empaque a veces la imagen de un producto natural, de una fruta, de un vegetal, de un cereal, ¿no? A veces una espiga de trigo. Y cuando empezamos a mirar ese producto que estaba a veces en el envase insinuando que era la base del producto, no aparece como primer ingrediente en la lista, ¿no? De ingredientes. Recordemos que la lista de ingredientes coloca los ingredientes en orden decreciente, ¿no? El que figura primero es el que está en mayor proporción, el que figura último el menor, ¿sí? Estos productos tienen como característica un contenido excesivo, generalmente, ¿no? Salvo excepciones, de grasas, de azúcar y de sodio. Pongamos algunos ejemplos también en esta categoría. Por ejemplo, tenemos una barra de cereal. La mayoría de las barras de cereal son productos ultraprocesados, los refrescos azucarados claramente, los jugos artificiales, lo que son la mayoría de los snacks, ¿sí? También la mayoría de los cereales de desayuno, las hamburguesas industrializadas, ¿no? Obviamente no las caseras, galletitas, encontrar los fiambres, la galletería, sí, en su mayoría también. Sí, son estos productos que sí, en general identificamos con productos poco saludables, pero también hay algunos que por ahí tienen una noción o en el imaginario colectivo están situados dentro de una categoría de alimentos saludables, pero que cuando uno mira la composición muchas veces no lo son, ¿sí? A ver, ¿cuáles en particular? Esos que tienen buena prensa, pero que capaz que no son tan saludables como creemos. Y, por ejemplo, las barritas de cereal, en muchos casos, no en todos, tienen una composición más parecida a una golosina que a un producto basado en cereales, ¿no? Naturales, pero en el imaginario colectivo muchas veces están dentro de una categoría saludable. Algunos postres lácteos, por ejemplo, tienen grandes cantidades de azúcar, agregados de confites, de golosinas, etcétera, etcétera, que lo asemejan más a una golosina que a un lácteo. ¿Sí? Entonces, ¿con el yogur a veces pasa lo mismo? Algunos yogures sí, no todos, porque ahí tenemos una gran dispersión que justamente el etiquetado frontal nos va a ayudar a separar lo que tiene un perfil más saludable de lo que no, porque dentro de una misma categoría de productos podemos tener composiciones muy diferentes. Recordemos eso, ¿no? Esta medida va, entonces, definimos las tres categorías de tres grandes categorías. Bueno, la del etiquetado va para estos últimos, lo que consideramos ultraprocesados. Y procesados también. ¿Procesados en realidad, también? Sí, porque hay algunos procesados, como te decía, que tienen también grandes cantidades de sodio, de azúcar y de grasa, que bueno, que el consumidor los tiene que identificar, independientemente de que el uso de ese producto va a ser diferente que el de un ultraprocesado. Y los productos que han aumentado el consumo en nuestra población de forma alarmante en los últimos años son justamente los ultraprocesados. Bien. Siguiendo con estas consideraciones más genéricas, antes de entrar en los detalles de la nueva normativa, ¿puede hablarse con certeza de qué riesgos significan para la salud estos alimentos, los procesados o los ultraprocesados sobre todo, que decís son los que más aumentaron? Una dieta con un alto, con contenidos excesivos de estos nutrientes se ha asociado al desarrollo del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles, que son las que causan la mayor parte de la mortalidad y la morbilidad en nuestro país, ¿sí? O sea, los uruguayos hoy nos enfermamos y nos morimos de enfermedades no transmisibles que están asociadas también al sobrepeso y la obesidad, ¿sí? ¿De qué hablamos? Hablamos de cáncer, hablamos de enfermedades cardiovasculares, hablamos de diabetes y hablamos de enfermedades respiratorias
crónicas, ¿sí? Estas 4 grandes causas de morbi-mortalidad tienen factores de riesgo que son comunes, ¿sí? Allí entra, por supuesto, el sedentarismo, entra el tabaco, entra el uso abusivo de alcohol y entra la alimentación poco saludable. ¿De qué hablamos con la alimentación poco saludable? De una ingesta elevada de azúcar, de grasas de mala calidad y de sodio, ¿sí? Y como la característica que tienen los productos que queremos identificar es justamente esa, tiene una relación muy estrecha al desarrollo, bueno, de enfermedades, y por eso es que la queremos impulsar. Ahí está, yo te iba a preguntar, ¿cuál es el objetivo, ¿no?, de una medida de este tipo, de una política de este tipo, que va a implicar un cambio importante, ¿no?, en los ámbitos alimenticios de los uruguayos? Por lo menos nos vamos a tener que empezar a familiarizar. Hay todo un proceso, ¿no? Estamos hablando de que de aquí a 18 meses, pero bueno, es lo que se viene. Vamos a tener que empezar a prestar atención en los componentes que tienen los alimentos, que quizás hoy en día no lo tenemos tan considerado. Yo mencionaba las cifras de Uruguay en materia de personas con obesidad y personas que tienen sobrepeso. ¿Es eso lo que les alarmó? Absolutamente. 65% es en realidad la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los adultos en Uruguay, ¿sí? Y 6 de cada 10 uruguayos hoy mueren por causa de las enfermedades no transmisibles. Y estamos hablando de 6 de cada 10 uruguayos en edades entre 30 y 69 años, ¿sí? Esas enfermedades que típicamente hemos asociado, ¿no?, a la población anciana, ¿no?, adulto mayor, en realidad son enfermedades que hoy nos están enfermando a los adultos, e incluso ya empiezan a aparecer cifras, por ejemplo, de hipertensión, de sobrepeso, de glucemia, ¿verdad?, alterada en niños. ¿Sí? Porque no es solo un problema de los adultos, sino que también es un problema que empieza a aparecer en edades súper tempranas, ¿sí? 1 de cada 10 niños menores de 4 años ya tiene algún grado de sobrepeso o obesidad en el Uruguay, y esto aumenta a medida que aumenta el ciclo de vida. Hay estudios bastante recientes en escolares que hablan de un 40% aproximadamente de sobrepeso o obesidad en los niños. Entonces lo que buscamos es brindarle al consumidor una herramienta fácil, sencilla, que la pueda interpretar fácilmente y que esté accesible para identificar los productos con contenidos excesivos de los nutrientes que están relacionados con el desarrollo de estas enfermedades, ¿sí? Indirectamente, por supuesto, lo que queremos es influir en que el consumidor seleccione alimentos con un perfil nutricional más saludable, pero eso ya queda obviamente a criterio del consumidor. Habrá quienes utilizarán esta herramienta y habrá quienes no. Nosotros pensamos que la chance de que se utilice es muy alta, porque en los estudios que se han hecho de percepción, con más de 4.000 participantes en nuestro país antes de que saliera el decreto, nos hablaba de que en general los consumidores por encima del 90% declaraban estar dispuestos a utilizar esta herramienta, que consideraban que era una herramienta útil. Por otro lado, en Chile, más de un 90% de los consumidores... Chile, que recordemos, ya luego comenzó a aplicar esta medida, ¿no?, también de los octógonos, hace 2 años aproximadamente. Sí. Han declarado los chilenos en un porcentaje mayor al 90%, creo que 91%, si mal no recuerdo, que utilizan o que esta medida influye de alguna manera en la selección de los alimentos. Además, queremos, obviamente, indirectamente impulsar a la industria, estimular a la industria a que reformule los productos. No queremos un mercado lleno de octógonos, queremos que los uruguayos tengan opciones más saludables, ¿sí? Entonces, la reformulación es posible. Claramente no es posible en todas las categorías, ¿no? Hay categorías como las golosinas que sí, claramente es mucho más difícil que la reformule, pero sí hay categorías de productos que son interesantes, como por ejemplo los lácteos. La galletería también tiene buenas chances de reformularse, y se pueden alcanzar mejores formulaciones con un perfil más saludable. El decreto abarca solo a los productos envasados en ausencia del cliente, ¿no? ¿Qué diferencia a los productos que se envasan en el momento, pero que también pueden tener alto contenido graso, como por ejemplo los de una panadería? Claro, el decreto abarca a los que ya abarca la normativa actual sobre rotulado nutricional, que son aquellos productos que están envasados, que ya tienen un envase preelaborado y incluye la tabla nutricional, ¿no? Bueno, es muy difícil que podamos implementar una medida similar en los productos que se fraccionan en presencia del consumidor. Claro, ¿no? hay un aspecto que señalan desde la Cámara de Alimentos, que es, bueno, quizás por ejemplo, el cliente se piense que por
tomar un alimento de una panadería por comprarlo en la panadería, como no tiene el octógono, eso lo va a hacer más sano. Y sin embargo puede estar consumiendo, no sé, por ejemplo, una milanesa con fritura y toda la grasa que puede tener. Eso es un ejemplo de los que han mencionado. Que responden a ese aspecto que se menciona como un debe, por lo menos por el hecho de que no contempla a todos los alimentos por igual, ¿no? Sí, claro, es un buen punto. El tema es que no podemos incluir un etiquetado en un producto que no está envasado previamente, sería imposible. Hay que buscar otros caminos y otras estrategias sin perder de vista que esta es una estrategia más dentro de una política integral con otras líneas de acción que apuntan al mismo objetivo, ¿sí? Un problema tan complejo como el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles no se resuelve con una medida única y esa no es la mirada que tenemos. Sí entendemos que es una herramienta útil porque lo que ha aumentado en el consumo de los uruguayos es el consumo de productos ultraprocesados que justamente están preenvasados, ¿sí? Entonces creemos que es una medida muy útil, pero no la única. Hay que implementar otras medidas que también estamos diseñando, como son los acuerdos voluntarios para la reducción de estos nutrientes en otros ramos de la industria que no quedan incorporados con esta... Así que se va a ir por este otro camino también. Para abarcar a este otro tipo de alimentos que quizás no están contemplados en esta normativa. Claramente. Sí. Esta es una estrategia de varias. Bien. Y en este caso en particular, con respecto a los octógonos, es para los alimentos envasados en ausencia del cliente, pero tanto nacionales como importados, ¿verdad? Sí. Claro, los productos importados tienen que cumplir con la normativa del país de destino, ¿no? En el cual se van a comercializar. Por lo tanto, los productos que se importen en Uruguay tendrán que cumplir con el etiquetado frontal si es que los productos superan los límites establecidos, ¿sí? Hablemos de la etiqueta como tal. A ver, hubo algunas idas y vueltas en cuanto a cómo sería el diseño, ¿no?, de los rótulos de advertencia. Finalmente se resolvió, serán octógonos negros con la palabra exceso, ¿no? Exceso de grasa, exceso de sodio. Y el sector empresarial había propuesto en su momento que las etiquetas siguieran, por ejemplo, los colores de los semáforos para tener algunos matices, ¿no? Que no todos los alimentos tuvieran directamente el rótulo, sino que, bueno, hubiera una escala progresiva, ¿no? El Ministerio de Salud Pública, sin embargo, lo descartó por estudios que decía que lo de los colores podría llevar a alguna confusión, sobre todo en el caso de los niños. ¿Podemos profundizar en eso? Claro. ¿Por qué lo descartaron concretamente? Las decisiones se basaron en una serie de estudios nacionales, más de 15, realizados por la Universidad de la República, el Núcleo de Alimentación y Bienestar, que está conformado por la Universidad de la República y el INDA, que realmente han sido un apoyo invalorable, ¿sí? Sin el apoyo de la universidad seguramente este proceso hubiera sido muy diferente. Hemos hecho un proceso muy transparente, muy apoyado en la evidencia, a diferencia de otros países que han implementado este tipo de medidas. Uruguay lo está haciendo sobre la base de estudios con población nacional. Entonces, en esos estudios se comparó cuál era el resultado que se obtenía con el consumidor, obviamente, comparando diferentes sistemas de etiquetado frontal. Entonces ahí se incorporó el GDA, que es este sistema de pilas, habitualmente se les llaman, que la industria incorpora voluntariamente, que tienen el contenido del nutriente y el valor diario de referencia en porcentaje, versus el etiquetado frontal con octógonos negros, que es el que estaba utilizando Chile, versus el semáforo. Fueron más de 15 estudios que se realizó y los resultados en términos de el tiempo que les llevaba al consumidor identificar el producto con alto contenido de estos nutrientes que nos preocupan, cómo podía identificar o no un producto con un perfil saludable o menos saludable, cómo modificaba la selección en términos de compras simuladas, en algunos estudios que hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. Todos apuntaban a que el mejor sistema para alcanzar los objetivos que nosotros buscamos es el sistema de advertencias, ¿sí? Además hay evidencia nacional, pero también internacional, en términos de que cuando se coloca, por ejemplo, un verde, ¿sí? Porque un producto con el sistema de semáforo podría darse la opción de que tuviera un verde, un amarillo y un rojo. Es mucho más difícil para el consumidor poder hacer esa apreciación global. Esto necesita de una comprensión global de la composición del producto que no es tan fácil determinar, ¿sí? Además, algunos estudios
hechos acá en Uruguay, determinaban que frente a la presencia de un verde, se establece como una percepción de saludable sobre el producto, más allá de que pueda tener un rojo, pueda tener un amarillo. Cuando está la presencia del verde, para la percepción del consumidor, esto genera como un halo, ¿no?, de saludable frente a este producto que anula un poco la presencia de un nutriente que puede estar en exceso en un rojo. No sé si es claro. Sí. Entonces es mucho más fácil la interpretación, mucho más directa, porque lo que nosotros queremos alertar es que ese producto tiene exceso de determinados nutrientes que pueden constituir un riesgo si se consumen en exceso para la salud. Eso, una puntualización con respecto a lo que decís. Es un riesgo si se consumen en exceso. Te lo pregunto porque hay quienes decían, bueno, con estas etiquetas negras también se puede hacer como una especie de terrorismo y va a llevar una caída total del consumo de este tipo de productos. Y quizás, bueno, si uno tiene una dieta saludable, una vez cada tanto puede comer un alimento procesado o ultraprocesado y sin que implique mayor riesgo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué respondes Pero a ese lo que no debemos hacer, y es lo que estamos intentando contrarrestar, es la sustitución de los alimentos naturales o mínimamente procesados, que tienen que ser la base de nuestra alimentación, por este tipo de productos. Y lo que está viviendo Uruguay es este proceso de sustitución. Lo que ha crecido enormemente en nuestro país es el consumo de este tipo de productos. Es un aspecto interesante porque uno tiende a pensar que hay una tendencia desde hace unos años al revés, ¿no? De volver a lo natural, a darle más espacio a el tema de frutas. Bueno, en los colegios mismos muchas veces se inculca, ¿verdad?, de la importancia de las frutas. Hay cambios en ese sentido con respecto a meriendas compartidas que estimulan el consumo de frutas y evitar, por ejemplo, las papitas. Pero sin embargo los números en general no muestran eso, no van por ese lado, no reflejan esa tendencia que uno puede decir, bueno, tenemos más conciencia hoy en día de lo que comemos o nos importa más. Yo creo que sí hay una mayor preocupación en términos de alcanzar una alimentación saludable. Lo que tenemos también son muchos mensajes de qué es una alimentación saludable, ¿sí? Y muchas veces tendemos a consumir, estos productos están muy acompañados de campañas publicitarias muy agresivas, ¿no?, por múltiples canales que utilizan los medios que más atraen, por ejemplo, a la población infantil. Entonces, bueno, los juegos, ¿no? Por ejemplo, por mencionar un caso, en Chile se prohibió el huevito Kinder, ¿no?, que trae a su vez adentro un jueguito, que claro, se entiende que bueno, eso es lo que estimula a que el niño quiera consumir. Los ganchos comerciales, ¿no? La publicidad no nos vende el producto, nos vende un ideal a alcanzar, ¿no? Apela a nuestras creencias más irracionales, nos vende felicidad. Y Chile fue por ese camino también de prohibir directamente algunos productos y de estimular concretamente la publicidad también. Totalmente. Por ahora acá no. Bueno, en realidad tuviste que se presentó, junto con la firma del decreto, se presenta un proyecto de ley también para que se dé la discusión a nivel del Parlamento. Ese proyecto de ley, ¿sí? La gran diferencia que tiene respecto al decreto es que incluye la prohibición de utilizar este tipo de ganchos comerciales, como los premios, los sorteos, los regalos, la presencia de personajes de alta estima para los niños, ¿no? Que ya sean personajes animados como la figura de una personalidad muy reconocida para ellos, para la venta de los productos que tengan octógonos. Esto quedaría prohibido si la ley es sancionada. Y es un elemento realmente muy importante porque la publicidad ejerce una influencia brutal sobre lo que son nuestras preferencias, nuestras compras, y con los niños con mucha más fuerza, ¿verdad? Porque hasta cierta edad los niños no son capaces de discernir entre una información y un mensaje publicitario, lo reciben de la misma manera, y hay mucha evidencia que respalda, ¿verdad?, que la publicidad influencia mucho sus solicitudes de compra, sus preferencias. Entonces, el poder sancionar esta ley que sea más integral sería un avance sustantivo, ¿verdad? Jimena, una consulta importante. ¿Se sabe cuántos productos se van a ver afectados con esta medida? ¿Cuántos productos en principio tendrían
de continuar hoy con las condiciones actuales el rotulado? Mira, nosotros hicimos un análisis a través de los productos registrados en la Intendencia de Montevideo, y bueno, los que podrían tener chance de ser etiquetados. Y en realidad varía mucho según la categoría de producto. No podemos hablar de números generales porque en realidad es una mala interpretación. Si uno mira, por ejemplo, la categoría de los lácteos, hay alrededor entre un 30 y un 40% que no llevarían hoy en día las advertencias. Y estamos hablando que tenemos 18 meses por delante en los cuales la industria puede reformular esos productos. Entonces, si hay productos que no tienen la advertencia, puede haber otros que tampoco la tengan, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, claro, sí, de alfajores, categoría alfajores, casi el 100%. Entonces, hacer una interpretación en términos genéricos, como he escuchado algunos argumentos, es que hablan de 80, 90. Sí, hay estimaciones que manejan ese porcentaje, ¿no? 80, 90% de no tenemos la fuente de cómo se sacaron esas conclusiones. Yo te puedo hablar de lo que nosotros analizamos, que fue una muestra representativa de los productos registrados, haciendo estas salvedades, ¿no? Quitando primero los que no tienen adición, porque la primera condición que tienen que cumplir estos productos, además de ya estar previamente envasados, es que tengan adición de los nutrientes. Si no hay adición ni de grasas, ni de azúcar, ni de sodio, el producto no tiene chance de tener etiquetado. Claro. Entonces, dentro de los que tenían chances de tener el etiquetado, es muy dispar en función de las categorías. Leches saborizadas, por ejemplo, hay como un 90% que no tendrían etiquetados. Otros lácteos tenemos alrededor de un 30-40% que no lo tendrían. Si hablamos de panes envasados, también tenemos una amplia mayoría que no lo tendrían. Si vamos a la categoría, como te decía, alfajores, sí, casi un 100%. Entonces, hacer una lectura global de todas las categorías no tiene demasiado sentido. Claro, porque el argumento que se usa cuando se manejan estas cifras por parte de la industria, de que cerca del 80-90% de los alimentos que hoy en día vemos, por ejemplo, en los supermercados, tendrían el etiquetado, bueno, van por el lado de que después al final vamos a tener etiquetado en todos lados y que capaz que eso hace que ya, bueno, si uno tiene etiquetado en todos lados, eso no sea una medida que lo desestimule, ¿no? Porque tampoco tiene con qué sustituirlo. Claro, pero como te digo, no es así. Esto no es así. Yo no sé cuál fue el estudio que hizo la industria para llegar a esa conclusión, porque no tenemos esa información, pero en base al análisis que se hizo en el grupo interinstitucional que trabajó en esta propuesta, eso no es así. Varía mucho en función de la categoría del producto, y como te digo, en una golosina sí es muy probable que no tengas opciones que no tengan el etiquetado, pero en otros productos que pueden ser más interesante, ¿no? Su consumo, sí hay opciones. Y además hay estudios que hizo la universidad también en función de estimar, ¿no? Una compra simulada, cómo se comportaría el consumidor frente al etiquetado, ¿no? Y en general la conducta es que cuando hay opciones, o sea, si dentro de una misma categoría el consumidor tiene opciones con y sin rotulado, no abandona esa categoría, sino que se orienta a seleccionar productos sin la advertencia, ¿sí? Entonces también ahí es una lectura interesante, ¿verdad? Porque estamos en realidad impulsando la industria a la reformulación, ¿no? Los productos que no tengan el etiquetado obviamente van a tener ventajas. Ese es un aspecto importante, ¿no? Ese es el objetivo que ustedes buscan, que en muchos casos las industrias se reformulen, vayan hacia aspectos y fórmulas más sanas. Si no, pero un aspecto que me interesa consultarte es, algunas empresas podrían cambiar entonces sus recetas para evitar el octógono. Pasar a incluir, por ejemplo, no sé, edulcorante en lugar de azúcar. ¿Eso de por sí lo haría más sano o es simplemente porque puede pasar que las empresas terminen reformulando entonces sus recetas para simplemente evitar quedar con el etiquetado, con el octógono, pero que no necesariamente eso que terminemos consumiendo al final sea entonces efectivamente más sano, ¿no? La sustitución por edulcorantes no es el cambio que se busca, claramente, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que de alguna forma la industria reformule sus productos en forma gradual, disminuyendo ese sabor tan exacerbado frente a los sabores dulce y salado, por ejemplo, ¿sí? Y hay también estudios que se han desarrollado que demuestran que si uno lo disminuye en forma progresiva, el consumidor prácticamente no lo nota.
Entonces, ese es el cambio que estamos buscando, ¿sí? No la sustitución de edulcorantes por azúcares, sino la disminución progresiva del contenido. Y tampoco por otros elementos químicos. Te pregunto porque he escuchado argumentos que van por el lado de, bueno, al final se termina modificando completamente la composición y se terminan usando otros componentes químicos que quizás no se penalizan, digamos, pero no se tienen estudios o registros de que sean efectivamente saludables o el daño que pueden o no causar, ¿no? Claro, la realidad o el perjuicio, es que no sé si daño, perjuicio en el acumulado. Sí, este tipo de productos, como yo los describí al inicio, ¿no? de la nota, ya tienen un exceso de ingredientes y de otros aditivos, que muchas veces lo que hacen es que hacen posible que les agreguen esas grandes cantidades de azúcar, por ejemplo, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, un refresco de los más consumidos, ¿no? de 600 mililitros, tiene alrededor de 12 cucharaditas de azúcar. ¿Sí? Pensemos en lo que significa eso en un refresco de casi medio litro. Si nosotros preparáramos esa misma bebida en nuestro hogar, no podríamos ni siquiera disolver esa cantidad de azúcar. Entonces la industria le agrega otros aditivos, como por ejemplo el ácido fosfórico, que hace que sea posible vehiculizar esa cantidad de azúcar en el refresco. Entonces me parece que el argumento de que van a aumentar este tipo de aditivos para cumplir con el etiquetado no es tal, ¿no? Por lo menos en muchos casos no lo es, porque al revés, se están utilizando grandes cantidades justamente para, en este caso, en el ejemplo que te decía, hacer posible la disolución de... O sea que lo pones como ejemplo, las bebidas cola van a tener etiquetado también, sí. Van a quedar comprendidas. Van a quedar comprendidas, Desde que no son alimentos, pero sí se consideran. Las bebidas, sí, claramente. Vayamos a un aspecto que no comentamos, que es cuándo se consideran los criterios, ¿no? ¿Qué parámetros se toma? Se considera que hay exceso de sodio cuando superan los 500 miligramos de sodio por cada 100 gramos de alimento. Con el azúcar, cuando suponga el 20% del valor calórico. Con las grasas habrá exceso cuando correspondan con el 35% del valor calórico total, y en cuanto a las grasas saturadas, el límite es el 12% del valor calórico total. ¿Qué se tiene en cuenta para establecer estas cifras particulares? Los criterios fueron establecidos en base al modelo de perfil de nutrientes de la OPS. ¿Sí? En realidad lo que se hizo fue una flexibilización del modelo de perfil de nutrientes, justamente tomando en cuenta lo que fue el análisis de los productos que te comentaba hace un ratito, más los intercambios múltiples que hubieron durante el periodo de consulta pública, y un periodo en el cual hubo múltiples reuniones con las cámaras, con las industrias particulares que lo solicitaban. Entonces, bueno, realmente luego de ese periodo de intercambio, se entendió, ¿verdad?, que había algunos argumentos que traían los técnicos, ya sea de la industria o de las cámaras, que eran atendibles, ¿verdad?, y comprensibles. Entonces se flexibilizó el modelo justamente para estimular la reformulación, para que gradualmente pudiéramos avanzar hacia el modelo de perfil de nutrientes de la OPS, pero comenzar a un nivel de menor exigencia para dar este tiempo de reformulación, ¿sí? He escuchado por allí que se critica este modelo porque dicen que no estamos tomando las recomendaciones, por ejemplo, que se establecen en la tabla nutricional, ¿no? Y me interesa desarrollar un poquitito este punto, y es que si uno mira la tabla nutricional que hoy tienen los productos y bueno, y que muchos no la miramos, por eso necesitamos este otro sistema de advertencias, porque comprender la tabla requiere, ¿no?, un tiempo, una atención, un nivel de conocimientos que por ahí no todos manejamos. Esas recomendaciones se hacen, y es lo que ha colocado en el discurso un poco la industria, en base a 2.000 calorías, ¿no? El modelo de perfil de nutrientes que nosotros adoptamos se basa en las calorías del producto, ¿sí? Como tú decías, bueno, si hay más de un 20% del valor calórico de ese producto en base a los azúcares, bueno, hay un exceso de azúcar. Esto permite que el modelo se adapte a distintas necesidades energéticas, porque 2.000 calorías pueden estar muy bien para un adulto, pero van a ser
excesivas y hasta pueden llegar a duplicar las necesidades de un niño. Claro. Entonces el modelo tiene esta ventaja, ¿no? Que si uno a lo largo de su día ¿no? cumple con sus necesidades energéticas y no supera, o sea, no consume este tipo de productos, por lo tanto no va a superar las necesidades o en realidad la recomendación máxima de consumo de azúcares, de grasas, de sodio, etcétera. ¿Sí? Se adapta a distintos grupos etarios, a diferencia de la tabla nutricional basada en 2.000 calorías que están pensadas para un adulto. Bien. Para ir cerrando, un aspecto importante, ¿se va a fiscalizar? ¿Se va a sancionar? Sí, claro. Sí, está prevista la fiscalización, por supuesto, como competencia del Ministerio de Salud Pública, pero en coordinación. Digo, porque ese siempre es un aspecto que tiene el Estado uruguayo a veces de norma, y después carecemos de cuerpos inspectivos o en la práctica no se termina dando la fiscalización, ¿no? Entonces, eso puede implicar una situación de desventaja, por ejemplo, para algunos productores de alimentos, ¿no? Claro, sí, está prevista la fiscalización y de hecho se está trabajando a la interna en desarrollar el instructivo mediante el cual se va a hacer, ¿verdad?, el monitoreo y el control de esta política. Y bueno, las sanciones, si bien no están establecidas en cuanto a montos en el decreto, sí refieren a la ley orgánica del Ministerio de Salud, que tiene sí la potestad de aplicar sanciones cuando hay incumplimiento. Uh-huh. Y por último, para cerrar, va a implicar un cambio importante del hábito o de la cultura en la alimentación para los uruguayos, ¿no? ¿Es factible un país que a veces le cuesta tanto el cambio en algunos sentidos, bueno, logre resultados por este lado? ¿Están pensando también en acompañar este proceso de una campaña fuerte desde el punto de vista de la educación del consumidor? Sí, por supuesto, ya está pensada y de hecho ya está en curso de cierta manera el diseño de la campaña de comunicación que va a acompañar esta medida. Sí. ¿A partir de cuándo se va a ver? Porque esto decimos, recordemos que los alimentos tienen que empezar a tener el octógono dentro de 18 meses aproximadamente, ¿no? ¿Cuándo el consumidor va a empezar a notar este cambio? ¿Cuándo va a empezar a darse cuenta de que esto se viene efectivamente? Nosotros creemos que los octógonos van a empezar a aparecer antes de los 18 meses. Ese es el tiempo límite que tiene, claro, ¿no? A los 18 meses ya tienen que estar en góndola, o sea, en el mercado, los productos con las advertencias cuando corresponda. Y bueno, y como la industria, así como ha argumentado que ellos necesitan un plazo importante, ¿no?, para adaptarse, para programar stock, para programar envases, seguramente los tengan que incluir un tiempo previo, ¿verdad?, a los 18 meses. Bien, ¿y la campaña cuándo empieza a verse? No tengo la fecha de difusión. Estamos en este momento en la etapa de elaboración y selección, bueno, de los responsables, ¿no?, desde el punto de vista de las agencias y demás que van a desarrollar esta campaña, pero ya está prevista, sí. Bien, Ximena Moratorio, referente de nutrición en el Ministerio de Salud Pública, muchas gracias, gracias por estas aclaraciones, por estas puntualizaciones, y vamos a seguir conversando porque es un tema que da que hablar, que implica decisiones en el día a día de todos nosotros, así que seguramente esta sea una primera charla de lo que vendrá. Gracias. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes para otros intercambios.